canalizarles con quien sí se puede. Si es algo que no nos compete a nosotros, buscaremos canalizar con quien sí se puede. El chiste es que en conjunto busquemos una solución, porque esa es la parte importante, el usuario, el connacional y su familia. Entonces, bueno, con esto cerramos la presentación y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Sí. Buenos días a todos. Yo quisiera profundizar un poquito más ese tema, porque la información, hay mucha información todavía que está fuera. Por ejemplo, quiero preguntar si tienes conocimiento de que en Estados Unidos aproximadamente hace unos 15 años, todas las personas que se va a contratar sobre una agencia, ya no va directo a una compañía. La compañía emite la responsabilidad bajo la agencia y es muy difícil, inclusive se puede ir hasta por 3, 5 años libre contratos con agencias, y ahí es donde está más los gobiernos que permitieron hace 15 años ver firmado esos convenios, porque antes uno iba a un trabajo, entrabas, te calificaban 8 días, eras apto para trabajar, te hacías el contrato y por los años que durara. Ahora ninguna compañía acepta a nadie en directo, por muy profesional que sea, tiene que ir a una agencia, donde esa agencia lleva un porcentaje de ganancia sobre ese trabajador y donde uno como trabajador emite todos los derechos de responsabilidad al patrón si se descompone, si se afecta o como lo quieran llamar. Por eso es muy difícil ganar los casos ahora. Me llama la atención también de los consulados, ¿por qué no han hecho caso a eso? Porque mira, yo tengo una licencia de plomero, hay 2 clases de licencia, una residencial y la otra comercial. Yo para ocupar a alguien tengo que comprar un seguro donde me alcance ese seguro a cubrir $1 millón. Puedo afectar a un trabajador o puedo descomponer algo que me afecte. Entonces, en Estados Unidos existen miles de abogados, miles. Aquí el problema es que si el consulado no trata de emitir esa ley de que no sea por falta de las agencias, siempre vamos a estar así. Es muy difícil ahora ganar un caso. Exactamente como dices tú, todo va relacionado al dinero. Ningún abogado de ustedes del consulado es gratis, ninguno. Entonces uno a través de los periódicos, a través de la televisión, a través de experiencias de otras personas, se va con el mejor abogado. Y siempre, casi es un 30% que le va a quitar a cualquier caso que lleve. Y un abogado al ver cualquier cosa, en regular no le va a entrar. Pero casi todos los casos entran. Pero donde se atora es donde está con la agencia. Si es un caso que está uno relacionado, que fue trabajador de la agencia, no procede. Ningún abogado va a ganar, porque uno de antemano emitió ya ese derecho. Entonces hay cosas de que, bueno, para los que no saben, eso es lo que pasa. Legalmente, todo lo que tú dijiste anterior, legalmente así sucedía hace 15 años. Ahora no. Sí, mira, aquí la situación es que usted nos está comentando un caso muy puntual, muy particular, pero no todos son ese caso. De lo que usted menciona, aquí ya se atiende a otra situación de desinformación y de falta de conocimiento por parte de los trabajadores, que ellos solo se ubican en ese supuesto. Yo no digo que sea su culpa, sin embargo, pues a base de engaños o falta de que omiten darles la información completa, los hacen firmar contratos, porque sí hemos atendido varios, incluso no nada más en Estados Unidos, sino también en Europa y en Asia, donde los connacionales renuncian a ciertos derechos que tienen y que pues definitivamente eso atiende otra temática y otra situación que no la puedo abordar yo porque no me compete. Sin embargo, no quiere decir que no nos interese. También acuérdense que hay muchos connacionales que no se van contratados, no se van de manera legal, que de hecho son los que están en más estado de indefensión que los que sí se van contratados, porque ellos, como usted sabe y seguramente conoció muchos, incluso tienen que
cederle a su paisano el cheque para poderlo cobrar y el paisano les cobra más. Entonces es una cuestión cultural que le digo, no me quiero meter en esta parte. Y también comentarle que lo que usted nos menciona de que el consulado tiene que hacer leyes, con todo respeto le comento, el consulado no puede legislar. Esos son los diputados y los senadores dentro de nuestro territorio. Acuérdense que nuestras representaciones en el extranjero están como invitados en un país ajeno y no tienen ninguna injerencia para tomar decisiones en las leyes. Lo que sí pueden presionar es de manera diplomática. Sí se puede hacer una presión como para que no pase una ley migratoria o las leyes antiinmigrantes y todas esas cuestiones de las que todos los días nos enteramos en el periódico. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que dentro del rincón que me toca a mí atender y dentro de la parte donde yo estoy y que sí puedo apoyar, estoy haciendo lo que me corresponde. Créanme que con los consulados nosotros tenemos mucho contacto y también tenemos mucho coraje porque no tenemos las respuestas que quisiéramos. Y no es porque yo les quiera tirar sin tierra a la gente del consulado, es que son 4 personas que atienden a 20,000 a 30,000 personas. Es falta de infraestructura, es falta de recursos. ¿Qué podemos hacer? Pues ustedes que tienen el conocimiento, ustedes que tienen el contacto con la gente que es la que está directamente ahí, arriesgándose para pasar al extranjero, arriesgándose para trabajar en condiciones que no deberían de trabajar, pues juntar gente, juntar movimiento para que pasen sus peticiones a quien le corresponda. Si ustedes nos hacen llegar un escrito en el sentido que usted sea, mi obligación es recibírsela y yo canalizarla a quien corresponda, a mi dirección general, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Si usted le quiere escribir una carta al presidente y le pone, mira, aquí te junto 50,000 firmas de todos los que se están yendo a trabajar a Estados Unidos y nos hacen firmar contratos que no son los adecuados, que les hacen renunciar a derechos, pues seguramente de algo tiene que ser. Y si no le sirve una carta, mándele otra y otra y otra y hasta que yo creo que son responsabilidades directas de ellos. Ellos ven lo que está pasando en Estados Unidos. No soy yo, ninguno de nosotros representantes de las oficinas vamos a proponer eso, porque nosotros, como tú dices, no hacemos las leyes, pero ellos sí, y lo ven, y en Estados Unidos se les dice, sin embargo no se pasa nada. Entonces, yo felicito a todos que ya en esta 4ª reunión casi la mayoría estamos aquí en el municipio. ¿Por qué estamos? Porque nos interesa. Y aquí lo que se comenta, yo creo que es para el bien. Hay muchas cosas que están fuera de control dentro de los Estados Unidos. Por eso las oficinas de aquí deberemos de trabajar para no exportar mano de obra a Estados Unidos. Esa es la única razón. De otra manera siempre vamos a seguir siendo omisos, porque Estados Unidos es patrón. Pero yo conocí a Estados Unidos cuando era Estados Unidos hace 44, 45 años. Ahora las leyes han cambiado mucho y mucha gente a veces habla sin saber, sin vivirlo, sin sentirlo. Yo tengo un sobrino ahorita que le acaban de cortar la mano una máquina, no le van a pagar ningún seguro, nada, porque lo emitió. Pero también si no hacemos nada lo que tienen que hacer, nunca lo vamos a lograr. Siempre vamos a estar bajo un patrón que le conviene la mano de obra de nosotros. Mientras nosotros no logremos aquí el empleo, mientras no exportemos lo que se consume allá, vamos a seguir siendo lo mismo. Por eso es importante que cada representante de las oficinas de atención al migrante saque proyectos regionales, o sea, de sus municipios, para que aquí mismo se mande lo que se tiene que mandar, o aquí mismo usted lo tiene que trabajar. Porque si vamos a otro país, si no lo respetamos, no somos los mexicanos, vamos a querer que Estados Unidos lo respete. Sí, sus oficios a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Señora, lo dije. Gracias a todos. La presencia de la licenciada Sheila Aguilar Cabaña, jefa del Departamento de Derechos Humanos y Repatriación. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de las visas H2, que son las visas de trabajo, de trabajos temporales o estacionarios. Hay que recordar primeramente lo que es una visa. Una visa es un documento emitido por el Consulado de los Estados Unidos en México
que le permite a una persona viajar de manera legal a los Estados Unidos. De ahí, bueno, que se dividen en diferentes categorías de visa. En este caso vamos a tratar el tema de las visas H2, que son las de trabajo. Hay que recordar que las visas H2 se dividen en dos categorías, las H2A y las H2B. Las H2A son aquellas que son emitidas para los trabajadores que quieren desempeñar algún tipo de labor agrícola. Por ejemplo, en la cosecha de fruta, tabaco, trigo, cuidar ganado. Y por otro lado están las visas H2B, que son aquellas que también se les proporciona a los trabajadores, pero en este caso cuando no van a realizar actividades agrícolas, que en este caso son para trabajar en algunas fábricas, hoteles, jardinería, en ese tipo de cuestiones, restaurantes. Bien, ¿cómo se tramita una visa H2? Una visa, bueno, si una persona está interesada en obtener una visa, es importante asesorarle, que en sí ellos no las van a tramitar directamente. Se requiere de un empleador o patrón en los Estados Unidos que esté interesado en contratar a alguna persona para desempeñar ese tipo de trabajo. El patrón es el que tiene que realizar todo el proceso de contratación. Es decir, lo tiene que hacer a través del Departamento de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos y Departamento del Trabajo. El patrón tiene que argumentar que pues no tiene la mano de obra que él requiere ya en los Estados Unidos y que por eso se ve la necesidad de contratar personal de aquí de México para desempeñar ese tipo de labores. Se hace a través de estos dos departamentos, primeramente el Departamento de Migración, para verificar si la persona que es candidata a desempeñar esa labor cumple con los requisitos para poderle emitir una visa, y otra, la certificación por parte del Departamento del Trabajo para determinar si esa persona es apta para llevar a cabo esa labor. Entonces, ya que se tienen esas dos, ahora sí que aprobaciones por parte de Migración y del Departamento del Trabajo, se le notifica al trabajador cuándo tiene que presentarse en el consulado a la entrevista con el cónsul para que le emitan su visa. Es importante destacar que aún yendo en la entrevista con el cónsul, el trabajador tiene que demostrar nexos con México para demostrarle al cónsul que pues él de todas maneras va a regresar al país, que nada más va a desempeñar una labor en los Estados Unidos y se regresa. Les comento, las visas H2 no pueden ser emitidas por más de un año, es una duración menor a un año. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos les da un límite de 600,000 visas H2B para los que no son agrícolas al año. Las H2A no tienen ahora sí que límite, o sea, los patrones pueden solicitar y no hay un límite anual. Ahora bien, los requisitos, bueno, como les comentaba, el empleador es el que debe de cubrir todos los requerimientos ante el Departamento de Migración y del Trabajo para demostrar que la persona a la que quiere contratar es apta. Y por otro lado, el trabajador debe demostrar que pues él nada más va a ir a desempeñar la labor para lo que lo están contratando y va a regresar a México. Ahora, cuando se les da una visa, generalmente se da este tipo de trámites en el consulado de los Estados Unidos en Monterrey, que son los que generalmente tramitan este tipo de visas H2. ¿Por qué? Porque ya cuando se le notifica al trabajador que ha sido aprobado, tiene que presentarse ahí para la entrevista final, que le den su visa en caso de ser elegible y que ya puede incluso ese mismo día irse a los Estados Unidos e iniciar sus labores con su patrón. Hay que recordarle también a la persona que está solicitando una visa H2 que una vez que se le emite una visa es nada más para que trabaje con ese patrón, es decir, que al rato que ya no le guste trabajar ahí, que quiera cambiarse de compañía y ya dentro de los Estados Unidos, pues eso no es válido. O sea, si le están dando una visa H2 para cierta compañía, él debe permanecer en esa compañía hasta que se le vence su visa.
Las visas H2, les permiten también a los trabajadores de repente venir a México por cortos periodos de tiempo. Ya sea que de repente el patrón les dio algunos días, pueden venir y pueden ingresar mientras no termine la vigencia de la visa. Bueno, de aquí que se deriva también la cuestión del fraude, que era como en todo, pues también de repente hay gente que quiere aprovecharse de este tipo de situaciones. Como en este caso, cuando una persona quiere solicitar una visa, pues sabemos, el patrón es quien hace todo el trámite, pero a veces los patrones, como tienen empresas grandes, ranchos, pues ellos no pueden estar haciendo todo el trámite. Entonces lo que hacen es que contratan empresas reclutadoras, que son las que luego incluso hasta se andan aprovechando. Es decir, el patrón contrata a uno, ¿sabes qué? Estoy interesado en contratar personal para labores agrícolas, pero no tengo tiempo yo de hacer la labor que tengo que hacer acá. Entonces, esa empresa viene a México, empieza a gestionar, a hacer una convocatoria para las personas que están interesadas. Hay que recordar que generalmente el costo, ahorita, por la variación del dólar, tiene un costo de $200. Muchas veces estas empresas se aprovechan y vienen y dicen, yo estoy reclutando personal, por si te interesa, pues el costo tiene un costo de $1,500 o $2,000, ¿no? Cuando es algo que pues está totalmente alejado de la realidad y pues nada que ver, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, pues queremos invitarlos a ustedes, nosotros, para difundir este tipo de información, que las personas interesadas no se dejen engañar por estas empresas de reclutamiento. La Embajada de los Estados Unidos, a través del Departamento de Fraudes y Prevención, ha estado laborando intensamente pues para decirles a las personas cuáles son sus derechos y que no se dejen engañar. Otra de las cuestiones es que también de repente hay empresas fantasmas que llegan, se establecen en alguna ciudad y empiezan supuestamente a ofrecer visas de trabajo, y pues la verdad de las cosas es que no es así. Entonces yo los invito a ustedes, compañeros, que si tienen conocimiento que alguna empresa se estableció en su municipio y que está ofreciendo visas de trabajo, háganoslo saber, o a la Embajada de los Estados Unidos, a la Embajada de los Estados Unidos en México. Nosotros lo checamos con la unidad de fraudes para verificar que esa empresa que supuestamente está ofreciendo trabajo tenga un certificado, esté debidamente registrada y checar la veracidad de los trámites que están ofreciendo, y pues evitar asimismo que los trabajadores sean víctimas de este tipo de estafas. Hay que recordar también que, puntos importantes que maneja la embajada, para que también ustedes les puedan orientar a las personas que se acerquen, es que la información que nunca den las personas documentos originales. No tienen por qué pagar a las empresas reclutadoras ningún tipo de servicio. Esos son datos muy importantes que nos pueden llevar a pensar que se trata de algún tipo de empresa fantasma que pues lo único que quiere es estafar a las personas, ¿no? Pues, por lo pronto sería todo. Toda la información que les acabo de mencionar viene en sus carpetas, y si tienen alguna duda pues estamos en contacto ahí en la oficina. Hola, buenas tardes. La pregunta que los municipios. A las empresas que contratan. Más bien, tienen ustedes que tener algún contacto de algún patrón o algún empleador que esté interesado en contratar personal. Como tal, realmente no nos pasan listas de empresas que estén establecidas, sino más bien es importante manejar este tipo, tenerlo a la mano y estar al pendiente por si alguna empresa se acerca al municipio. Checar todos los datos, avisarnos a nosotros o directamente a la unidad de fraudes de la embajada, para verificar que es una empresa verídica, digamos, y que sí está dando los servicios que realmente dice ofrecer. Y nosotros tener la información para poder orientar al usuario. Como tal, ciertamente no manejamos listas de empresas que estén en ese momento, ¿no? ¿Alguna otra duda?
ahí me comentaban que ahí realmente en la Secretaría de Migrantes no había como esta organización. O sea que nosotros si nos están pidiendo algunas personas que quieren una visa para ir a trabajar a Estados Unidos, tengo que contactar a otra. Sí, efectivamente nosotros no tenemos así como las listas, como les comentaba, de las empresas que están reclutando, ¿no? Que están requiriendo personal. Nosotros más bien lo que hacemos es verificar que esa empresa sí esté dando el servicio para que la persona que esté interesada en poder obtener una visa no sea defraudada y este tipo de cuestiones. Pero en sí nosotros no tenemos las listas. Lo que puede hacer la persona que quiere ser contratada puede acercarse a las instancias correspondientes, por ejemplo, el Servicio Nacional del Empleo, algunas empresas que manejan programas para poder viajar a otros países por cierto tiempo. Brevemente, el tema del empleo es muy gran terreno. Entonces, ¿por qué no voltear la cuestión de una manera diferente? En vez de buscar si hay algunas empresas interesadas y contratar gente, ¿por qué no para las mujeres migrantes, los interiores, las organizaciones de migrantes hacer un tipo bolsa de trabajo donde tengamos a gente ahí al alcance de los ojos de las empresas y que ellos, si necesitan a alguien, pues ya con la necesidad prohibido. Es decir, que podamos, como gobierno de México, acercar a nuestros nacionales la posibilidad de ser estudiantes en Estados Unidos para hacer ese trabajo. Sí, de hecho se trató de trabajar en un programa piloto en el que más bien se le pedía a la embajada, porque la embajada de los Estados Unidos en México tiene un registro completo de las empresas que en ese momento están buscando trabajo. Entonces, pues ahora sí, ¿sabes qué, embajada? Haznos el favor, préstanos las listas para nosotros verificar, ponerles ahora sí que tengan conocimiento los migrantes o las personas interesadas y sepan qué ofertas de empleo hay en ese momento. Ahora sí que es un programa que todavía está en el aire, pero sí es lo que se estaba intentando y así mismo, pues tratar de evitar que más personas sean defraudadas, ¿no? Bueno, primeramente se puede, lo que les comentamos a las personas es que presenten su denuncia lo primero ahora sí que cuando vemos lo de que se establece una empresa, pues inmediatamente checar, ¿no? E informarle a la gente, tratar de difundir la información de que, pues saben que esta empresa no es de confiar, no es fantasma, ¿no? Pero también invitarlas a las personas a que presenten su denuncia, porque finalmente son las autoridades aquí quienes tendrán que perseguir este tipo de cuestiones. Sí, lo podemos ver. Yo sí creo que sí debieran de hacer ustedes, por medio del maestro Santa Cruz, enrolarse con los consulados en Estados Unidos y la embajada para tener información de las empresas que están necesitando gente, para que nos dieran a cada municipio a un espacio de meter de cada municipio ciertas cantidades de personas. Yo creo que va a haber, no sé si muchos están enterados que ahorita se le echó a perder mucha cherry en California por falta de mano de obra y se les va a echar a perder más uva, entre otras uva y otro que viene pues en las pizcas en el estado de Washington, la manzana. Entonces yo creo que ustedes podrían hacer algo por nosotros, más que nada que están arriba. Yo sí, que no se quedara esto en el aire, que lo apuntara el maestro Santa Cruz,
para que me echen la mano, para evitar todo esto, porque por ahí, aquí, no se diga aquí en La Piedad y Zamora, y donde llegan todos los están los más coyotes para que se van a los municipios de Charo, yo vengo de Charo, por ahí le sacaron dinero a 2 o 3 personas, pero con el interés de irse, ellos no dicen nada y no importa que les cobren los 1,500, sabiendo que de pasada pagan 5,000, ellos pagan los 2,000, entonces son cómplices del fraude pues también, y es que tienen razón. Entonces yo quisiera pedirle por medio de usted, ya que se trató este tema, porque en los 4 cursos que he asistido no se ha tratado de esto, y es muy importante porque ese es lo que estamos, el problema ahorita de fuentes de empleo que no hay, y en Estados Unidos están ocupando, y muchos de nuestros connacionales, no se digan, en Enrique Charo, yo creo que en todos los municipios hay trabajadores que trabajaron y saben pescar desde cherry, fresa, manzana, uva, pera, todo lo que California está pidiendo. Entonces ustedes vieran de hacer algo por nosotros, para que nos avisten, nosotros por nuestra gente, porque ahí en Charo me dicen, oye, no hay contrataciones para Canadá, y le digo, pues mira, ya fui a ver el trabajo, y pues es una mafia del trabajo, lo que estaba anterior, no sé quién está ahorita, ni ha ido porque se portó medio déspota. Es que tiene su gente y se agarran su dinero y le pasan nomás la factura a los que tienen, y yo lo que va de nuevo, como nosotros que somos nuevos ahorita en esta administración, pues que empezamos, que todos estamos, la mayoría, nos orillan en todos esos problemas en nuestras comunidades, pero en nuestros municipios no trabajan, pues están los mismos, y no es eso, sino que no entienden. Entonces yo, a lo que voy, para terminar, le estoy agradeciendo que me están poniendo atención, muchas gracias, que es que por favor ustedes vienen de echarnos la mano por medio, es que tienen más acercamiento con las embajadas para los trabajadores. De aquí en Michoacán hay muchos trabajadores que ya no pudieron pasar, por ya sabemos por qué motivos, que saben piscar, saben trabajar, son gente de trabajo, porque no porque seamos de Michoacán, pero en Estados Unidos somos respetados por el trabajo, somos los número 1. Gracias, compañeros. El programa 3x1 para migrantes, la mayoría ya conocen los lineamientos, las reglas de operación, la presentación de los proyectos. Ahora prácticamente me quiero enfocar al seguimiento que le vamos a dar a los proyectos que presentaron este año a partir de enero a marzo, los cuales fueron validados el 1 de mayo. Bueno, en términos generales, el programa 3x1 para migrantes, ¿en qué consiste? El programa 3x1 para migrantes es por cada peso que aportan los migrantes, aporta uno cada nivel de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Ahorita me encontré a unas personas que vienen de Coahuayana, de otros municipios, que no conocen el programa, que no han participado, no han presentado proyectos. Entonces para ellos les vamos a decir rápidamente quiénes participan en el programa 3x1. Aquí en el estado de Michoacán participa la Secretaría de Desarrollo Social por parte del gobierno federal, por parte del gobierno estatal, la Secretaría del Migrante, los ayuntamientos y los migrantes. Aquí vienen las 4 partes participantes que les comento: gobierno federal, estatal y municipal. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo general del programa? El objetivo general del programa es concretar proyectos e iniciativas de los migrantes para beneficiar y mejorar la calidad de vida de las comunidades migrantes, sobre todo. Los objetivos particulares pues es apoyar a las comunidades migrantes. ¿Qué tipo de beneficios otorga el programa? Ustedes saben que el programa es muy amplio. El programa es para proyectos comunitarios. No son proyectos personales ni proyectos familiares, son para la comunidad. ¿Qué tipo de proyectos podemos presentar? Proyectos de educación, de salud, de obra, infraestructura social y proyectos productivos. En esto me quiero detener un poquito. El programa 3x1 para migrantes viene trabajando ya 10 años. En esto se ha logrado beneficiar a muchas comunidades en obra, infraestructura social y educación. A partir de 2004 se apoyaron proyectos de educación, escuelas, computadoras y becas. A partir del 2005 los migrantes empezaron a presentar otro tipo de proyectos, que son proyectos productivos, que es ahora lo que nos enfoca a nosotros como Secretaría del Migrante, impulsar los proyectos productivos porque generan empleo. Queremos que sean proyectos para la comunidad, que los migrantes y los comités, como ustedes saben, el programa 3x1 trabajan aquí y allá, los de origen y destino.
Se organizan allá en Estados Unidos y se organizan aquí, pero tienen que ser iniciativas de los migrantes. Si alguien tiene alguna pregunta más adelante, los migrantes tienen que estar organizados allá ante el consulado mexicano más cercano. Ustedes ya saben que tienen que ser mínimo 10 personas. Con toda la documentación tienen que ir al consulado mexicano más cercano, con una mesa directiva. Van a elegir presidente, secretario, tesorero, van al consulado y ahí piden cita con el cónsul de protección para que les extienda su acta constitutiva en formato 3.1c, que finalmente es el documento más importante para la presentación de los proyectos. Bueno, después de que ustedes presenten sus proyectos, los presentan a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Migrante. Muchos de los que presentaron este año presentaron los proyectos a la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Migrante no teníamos conocimiento de ello. Eso nos toca a nosotros un conflicto con Ceresol y con los ayuntamientos, porque nos preguntan cómo va su proyecto. Nosotros no les sabemos responder, porque aparte, ahora como fue un cambio de administración muy fuerte, Ceresol se adelantó con la validación. Nosotros no teníamos los proyectos. Los que presentaron proyectos supieron de este acontecimiento, como Yurecuaro o algunos otros municipios presentaron sus proyectos, pero nosotros no teníamos los expedientes. Aún ahorita todavía se pueden recibir expedientes, pero ya se quedarían para el siguiente año. Los proyectos que presentaron este año fueron alrededor de 98 proyectos, de los cuales fueron aprobados 83. Estos 83 proyectos se les está notificando ahorita. Algunos fueron por parte de Ceresol y ahorita nosotros les estamos notificando a algunos otros. Las notificaciones, algunas que tenemos ahorita es de Álvaro Obregón, Mújica, Chichota y Yurecuaro, ya se las entregamos. Tienen que hacer sus aportaciones lo más pronto posible. Va a cambiar la modificación. Antes se hacía una aportación de la cuenta de Ceresol, que les comenté en marzo. Ahora ya no van a depositar ustedes a la cuenta de Ceresol. Ahora van a hacer una cuenta propia por cada proyecto. Si tienen 5 proyectos, van a aperturar 5 cuentas. Van a hacer 5 cuentas mancomunadas con el comité de obra o con el club de migrante, junto con el ayuntamiento. Si el ayuntamiento es el ejecutor, él es el que va a llevar la cuenta y va a vigilar el comité. Y si es el comité, va a vigilar el ayuntamiento, es viceversa. Aquí es muy importante que toda documentación, desde la apertura de cuenta y las fichas de depósito, toda documentación nos lleve copia a la Secretaría del Migrante y cuenta Ceresol. Esto por las auditorías que tenemos, por las supervisiones que tienen que hacer, y la comprobación tiene que ser al 100%. Ahorita el depósito que ustedes van a realizar de sus proyectos van a tenerlo que ejercer y comprobar a la Secretaría del Migrante en cuanto tengan el 50% de avance. La Secretaría de Desarrollo Social va a hacer su aportación en 2 omisiones. La primera aportación va a ser el 60%, que ya muchos de ustedes ya la tienen, y la segunda parte, al juntar su 25% de la federación, se les va a entregar cuando entreguen la comprobación ustedes. Ustedes les van a entregar la comprobación a Ceresol y a la Secretaría del Migrante. Sí. Posteriormente de esta documentación que ustedes entreguen, el gobierno del estado aportará su parte, pero el gobierno del estado nos está solicitando por las reglas de operación que hasta que tengan la comprobación y el avance de estos proyectos, el gobierno del estado aportará su parte. Es como se ha manejado y se va a seguir manejando. Creo que no se escuchaba hasta ahorita. Estoy viendo que se está escuchando. Estoy escuchando. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Sí, adelante, por favor. Sí, yo he escuchado que ha comentado usted
de las aportaciones de los beneficiarios. ¿De qué municipio vienes ahora? De Cuandureo. ¿De cuándo? Quiero decirle que el año pasado nos cambiaron drásticamente las reglas de operación de Ceresol, es algo que no he escuchado y ahorita que haya comentado. Las aportaciones en Ceresol, el apoyo que daba de Ceresol era a fondo perdido desde el año pasado, totalmente cambiado todos, muchos proyectos en Ecuador se nos fueron porque nos cambiaron las reglas de operación. Era cuando más nuestros productores necesitan el apoyo del gobierno federal. Ahora nos dijeron que no, y ahora que hay que aportar el recurso que se requiere y a los 5 años hay que regresar, o sea, se lo hace de eso, que hay que regresar a los 5 años. Sí. Algo que no, a partir del año pasado no era así. Esa es la parte de la modalidad de fortalecimiento. Sí, le digo porque así se manejó, entonces yo quiero que quede muy claro algo, cómo va a funcionar, si se cambiaron las reglas de operación o cómo vamos a quedar para informar a nuestros productores. Nuevamente buenas tardes a todos. Aquí somos compañeros con Emilia y justamente en esa parte es muy interesante y es relacionado con el foro que se lleva a cabo el día de hoy. Es muy importante aclarar y ver esa oportunidad para aprovechar ese programa. Como ustedes saben, el Cedesol tiene etiquetado en el ramo 20 un montón de recursos, entre ellos el 3x1 para migrantes. Cada entidad conviene, como en este caso el Estado de Michoacán, este año convino 15 millones por cada uno de los aportantes, es decir, 15 millones gobierno federal, estatal, municipal y los migrantes. Cedesol le queda siempre un cachito más, en este caso, si mal no me equivoco, fueron 6-7 millones de pesos los que le quedan, y Cedesol tiene la opción, aunque yo creo que de mala manera no lo han socializado con los migrantes, con los clubes migrantes, con el gobierno del estado y con los municipios. Cedesol hace un convenio con algunas familias migrantes para darles no es a fondo perdido ese recurso no es 3x1, ese recurso es una especie de crédito sin ningún interés. A 5 años se tiene que retornar para invertirse en una obra comunitaria en 3x1, eso es cierto. Sin embargo, creo que es un gran potencial que podemos tener y que tenemos que aprovechar ahora y que tenemos que exigir, tanto ustedes como administraciones municipales, como nosotros, gobierno del estado y los migrantes, exigirle a Cedesol que nos dé acceso a poder sugerir proyectos, porque recordemos que es un apuntalamiento que le podemos dar al desarrollo comunitario. Si bien es cierto que hay que devolver el recurso, no es a fondo perdido, sirve de algún modo, hay forma de conseguir, por otro lado, si el proyecto es exitoso, hay forma de conseguir que ese recurso se pague a través de algún otro fondo o del mismo éxito del proyecto. Lo importante es este año darle ese enfoque productivo o sobre todo aprovechar esa variante del programa de fortalecimiento patrimonial para generar proyectos productivos, porque el 3x1 tradicionalmente se enfoca a obras de infraestructura social, agua, drenaje, luz, pavimentación, pero obviamente es posible para toda la comunidad. Pero sí, el de fortalecimiento, este programa que señalas, tenemos que comenzarle a darle enfoque productivo, que nos comience a generar proyectos productivos, invernaderos, que nos comience a generar proyectos familiares. Hay algunos proyectos muy interesantes y yo creo que este año, a fin de año, tenemos que sentarnos con los municipios, tenemos que sentarnos con los clubes migrantes, el gobierno del estado, y presionar a la nueva administración de Cedesol para que nos deje a nosotros también ver quiénes están en esos proyectos y tener acceso a que también se beneficie a otros migrantes, no nada más a los que les seleccione Cedesol. Esa es una parte muy interesante y era la parte que queríamos sobre todo tratar en esta reunión. No sé si quieres agregar algo de mí. Nada más les quiero agregar sobre el seguimiento de los proyectos que les comentaba, que era la aperturación de cuenta. El primer paso es aperturar su cuenta, tener las fichas de depósito. Posteriormente van a ir a Cedesol para que les hagan su convenio de concertación en formato 3.1A, y después de ahí ustedes van a empezar a trabajar, les decía, hasta el 60% de su recurso para comprobar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Migrante. Teniendo ustedes ya terminada la obra, van a tener que poner una placa o un letrero del programa 3x1 para migrantes, porque en su momento se les va a hacer supervisión
y en cuanto tengan terminada la obra al 100%, van a notificar a Cedesol para que les levante su acta de entrega-recepción. La acta de entrega-recepción la firma el comité, el ayuntamiento, una persona del gobierno del estado y Cedesol federal, es decir, las 4 partes. Cuando tienen su acta de entrega-recepción es que ya está finiquitada la obra, ya está terminada y tienen que entregar toda la documentación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dónde podemos consultar la lista de los proyectos que se manejaron desde enero? Nosotros se los podemos entregar. ¿De qué municipio? Villamar. No tenemos proyecto. Hay la obligación por parte del gobierno federal en las reglas de operación, no se nos obliga al gobierno del estado, sin embargo por el asunto de la veda electoral no hemos actualizado nuestra página de internet y lo vamos a hacer a la brevedad. De hecho, por ahí el día de ayer fueron algunos compañeros a CETIC a recibir un curso al respecto, pero hay la obligación que en la página de 3x1.cedesol.gov.mx debe de venir todo el listado de los proyectos beneficiarios. Aquí también es muy relevante que los ayuntamientos se pongan listos para ir viendo, ir concretando con sus migrantes. Recordemos que el programa 3x1 para migrantes es para ellos. A veces lamentablemente los ayuntamientos entendemos que es una forma de bajarle o de apuntalar obra pública a bajo costo, aportando una cuarta parte. Pero la gran queja de los migrantes y ahora sí que los planteamientos que se le van a hacer a la Comisión de Transición va a ser en ese sentido, de que ahora se pongan algunos candados para que sea auténticamente clubes de oriundos los que decidan en los proyectos. Desafortunadamente en el estado de Michoacán desde hace 4 años se tiene una dinámica un poco triste en la selección de proyectos. No se analiza el impacto, sino simplemente los que se sientan en la mesa deciden entre todos cuál proyecto tienen prioritario y después ya los que, si les alcanza el recurso, lo reparten para los que no son prioritarios para ellos. La idea es que se haga como en otras entidades, la siguiente validación, la del siguiente año, es muy importante ya ir teniendo sus proyectos para analizar algunas ponderaciones como el impacto, si es un proyecto productivo, si genera empleos, si es una obra social, a cuántas personas beneficia, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que ya ustedes vayan teniendo contacto con sus comunidades, con migrantes. Hay municipios que no tienen establecidos clubes y recordemos que el objetivo del programa 3x1, más allá de la obra o de la infraestructura social básica que se genera, es darle confianza a los migrantes que no le tienen mucha confianza al gobierno. Todavía lo ven con cierto desagrado, están allá porque el gobierno aquí no le generó oportunidades a los migrantes, y el 3x1 lo que hace es acercarles, hacerles de manera transparente ver que están aportando a sus comunidades, que está llegando el recurso que ellos mandan. Entonces siempre la creación de clubes para hacer obras de 3x1 lo que genera es un montón de interacción con los clubes migrantes, porque a partir de ahí comienzan ellos, cuando no les alcanza bien 3x1, ellos voluntariamente hacen aportaciones económicas sin necesidad de apoyo gubernamental, o también mandan ambulancias, comienzan a hacer una obra a través de los migrantes, comienzan a contactar gente para si hay empleo temporal por allá, ahora sí la traigan, o comienzan a generarse y abrirse nichos de mercado. Es una de las funciones que comienza a crear 3x1, y yo por ahí había algunos municipios que todavía no están muy inmersos en eso. Digo, aquí la región ahora sí de la Ciénaga de Chapala y el Bajío de Michoacán es donde más éxito tiene el 3x1, pero sí tenemos que comenzarlo a dinamizar y a llevarlo a todas partes del estado. Por allá aquí la Coahuayana nos hace falta, Telpacatepec, Apaxingán, la Tierra Caliente, la depresión de Balsas, Zitácuaro, son regiones que se nos quedaron rezagadas y que necesitamos, yo creo, por el bien del estado, usando como palanca de desarrollo, necesitamos nuevamente tener contacto con nuestros migrantes. Entonces sí es muy importante que se acerquen. Vamos a estarlos visitando en estos días, la coordinación de proyectos en concreto, a sus municipios, y necesitamos ir localizando a los migrantes para ir generando a los clubes. Eso es demasiado importante, Una pregunta. Sí, en caso de que ya esté autorizado, ¿cuánto tiempo tienen para los beneficiarios para hacer el depósito? Miren,
ahorita tenemos de 15 días, después de que recibe la notificación, tienes 15 días a un mes para depositar, entregando la documentación. Sí, la ficha de depósito. ¿Lo reciben directamente la notificación a beneficiarios o el ayuntamiento? Porque Según si en el caso de ustedes, los ejecutores son el comité. Entonces, los ejecutores son los que reciben la notificación. ¿Sí? Comités o ayuntamiento. Yo más quería aclararle aquí al compañero que ese dinero se regresa también en especie. O decir, si se hace un invernadero y se requiere después de esos 5 años repararlo en la carretera o algún puente o algo, no se tiene que regresar el dinero en líquido, sino se puede en reparación. También eso es válido. No sé si seguirá. Sí, sigue, es válido todavía. Ana. Estoy como entendiendo, se lo habían comentado que para la creación